Y vamos a conversar, cada vez que está de paso acá lo agarramos y lo traemos al tiro, al gobernador de Arica y Parinacota, Jorge Díaz. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente aquí, gobernador. Muy bien, pues muchas gracias, Fernando, por esta invitación que siempre nos hacen a este programa para dialogar respecto a lo que pasa en la frontera norte de nuestro país y de cómo esto ha ido evolucionando durante el tiempo y la manera en cómo también vamos enfrentando al crimen organizado internacional en la región y desde la región hacia el país. Sí, hoy día hay... Tú sabes que cuando hay algún tipo de problema y las cosas se ponen crispadas, todos son expertos, pero todos son absolutamente, pero súper expertos en los temas. Entonces, ahora aparecen situaciones que son nuevas, bandas que tienen nombres nuevos, por ejemplo, para las personas que han seguido todo esto a través de los medios de comunicación. El tren de Aragua ya quedó plasmado, pero los gallegos aparecía como algo distante, no tan conocido acá. ¿Por qué no nos cuentas un poquitito de esa banda que es la que ahora está enfrentando a los tribunales en justamente tu territorio? Bueno, tal como indica, hace un tiempo atrás el país veía cómo, y sobre todo en mi región se veía cómo el tipo criminológico empezaba a variar. Eran crímenes más horrendos, crímenes que tenían a personas que amanecían descuartizadas en distintos lugares de la ciudad, casas de tortura. Esto también iba involucrado con personas que amanecían calcinadas en los lechos de río. Y eso hacía pensar que el tipo delictual variaba. Pero junto con esta variación se debía a factores que eran necesarios entender cuáles eran. Y es desde ahí que se logra desbaratar por primera vez una banda, que es la banda de los gallegos, que pertenece a un brazo articulado del Tren de Aragua. Pero también esta banda no solamente conmocionaba a mi región, sino que sorprendía al país la manera en cómo empezaban a tener formas criminológicas tan distintas que no solamente estaban vinculadas a crímenes, ¿no? A homicidios, sino que también a narcotráfico, a tráfico de personas, a prostitución y otros factores que eran necesarios para que el giro del negocio siguiera existiendo. Y qué mejor forma que existiese en una región fronteriza que antes de la pandemia, recordemos, estaba con una frontera altamente transitada. Producto de la pandemia se cierran los pasos fronterizos oficiales y se inicia un proceso de migración irregular absolutamente descontrolado que hizo que el gobierno instalara una ley de infraestructura crítica para militarizar parte de la frontera, y pese a eso aún no existe todavía una frontera en un 100% protegida de ingresos irregulares al país. Por lo tanto, había una sensación de impunidad en mi región que no era atendida. Nosotros, desde el escaso espacio que tenemos como gobiernos regionales, que felizmente bajo el alero de la descentralización del país se podían tomar decisiones más regionales atendiendo las necesidades de cada una de las regiones, veíamos ahí que había que fortalecer a las instituciones, no solamente a Carabineros y a la PDI, mejorando sus capacidades propias para la persecución del delito y la investigación, sino que también al Ministerio Público, a Gendarmería, porque si todos lo hacían bien en sus respectivas etapas, necesariamente iban a llegar a tener prisión preventiva. Infelizmente, 38 de los imputados que están hoy día enfrentando un juicio oral, o sea, todas las etapas previas ya avanzaron, 5 de ellos arriesgan, 10 de ellos arriesgan una condena de cadena perpetua, y el resto tiene una sumatoria de condenas que pudiesen superar los 200 años. Entonces, esta sensación de impunidad se empezaba a romper, porque en definitiva habían personas que cometían delitos graves, los tomaban, los aprendían, los dejaban en prisión preventiva y ahora eran sometidos al sistema judicial. Entonces, esta sensación de que, bueno, si llegan al país, si llegan a delinquir, van a tener sanción, se rompía. Y efectivamente eso estaba pasando. Pero han habido una serie de tropiezos porque la Corte de Apelaciones de Arica acogió un reclamo, un recurso que presenta la Defensoría para que las audiencias dejaran de ser telemáticas, como había sido todo el proceso anterior, y volvieran a ser presenciales, con los riesgos que eso implicaba para mi región, como si no fuera suficiente todo lo que ya había sufrido la región de Arica y Parinacota. ¿Cuáles son los riesgos, por ejemplo, de que sea presencial el juicio? Bueno, 10 de los imputados estaban en distintas cárceles del país, incluyendo Puerto Montt.
y había que trasladarlos hacia mi región. El solo traslado ya implicaba un riesgo potencial, no solamente de que se pudieran producir rescates, un riesgo de fuga u otros factores más, sino que además, al llegar a Arica, en un juicio que va a durar entre 6 y 8 meses, iba a tener que trasladarse permanentemente desde la cárcel de Hacha, que queda en un sector lejano al centro urbano de la ciudad, hacia el centro de Arica, que es donde está el tribunal, cerca de establecimientos educacionales, también con los propios testigos, ¿no?, que participaban en los testimonios que tienen que darse durante el proceso que dura la audiencia de juicio oral, y que, bueno, cualquier persona que se parara afuera iba a saber cómo llegaba ese testigo protegido y cómo se iba a su casa, con una frontera que todavía tiene problemas. O sea, dos hechos que vale la pena quizás recordar. El primero de ellos fue este homicidio que sucedió de un adulto mayor en la comuna de San Antonio, en la región de Valparaíso, donde dos venezolanos lo mataron y cruzaron todo Chile, llegan a Arica y desde Arica se trasladan a Tacna y los pesquisan en Tacna. Sí, allá los tuvieron en Tacna, ¿no? Bueno, y lo mismo pasó también con el general colombiano, que lo mismo, lo detuvieron, venezolano, que lo detuvieron en Colombia. Entonces pasan por Arica o por la región fronteriza del norte y desde ahí abandonan el país. Entonces también había un factor que hay que ponderar, ¿no? La frontera sigue siendo altamente, hoy día no tan solo como es vista como un factor comercial o de intercambio, culturales, comerciales o como sea, sino que también un proceso donde dialoga mucho la migración irregular y donde todavía están estos traspasos de ida y vuelta. Entonces era mucho riesgo que se asumía, porque lo mismo podría pasar, podrían haber llegado a mi región personas para impedir que se pudiese desarrollar el juicio, o rescatarlos, hacer una emboscada o lo que sea, y después salir y nadie se hubiera enterado. Entonces era un riesgo innecesario, absolutamente innecesario. Bueno, felizmente desde el Ministerio del Interior inician en mi región un recurso contra esta decisión de la Corte de Apelaciones, y la Corte Suprema acoge esta orden de innovar, suspende la decisión, suspende el juicio y después permitió que el propio Tribunal Penal se pronunciara respecto a una audiencia de factibilidad técnica para ver si existían las condiciones sin vulnerar las garantías de los imputados, que eran imputados de altísima peligrosidad. O sea, no estamos hablando de un simple hurto, ¿no? Sino que se provocó esta audiencia para ver si técnicamente era posible, y felizmente es viable, y el lunes se reanuda este juicio, lo que mi región celebra, porque en definitiva, por fin, esta sensación de impunidad que veíamos con mucho éxito, que después se vio un poco frustrada por estas decisiones que quizás no están acordes a los sistemas penales actuales, y nuevamente se vuelve a un sistema telemático. Déjame hacerte una pregunta que tiene que ver con lo que conversamos la última vez. Yo te lo pregunté de otra forma, pero te lo pregunto hoy día, ya que ha pasado un trecho desde la última vez que conversamos sobre este mismo tema. ¿Cómo percibe en un territorio la gente mejoras? Cosas que han mejorado respecto de otras cosas en esta materia, porque no anda todas las personas contando la cantidad de asaltos o contando el número de personas acá y allá. Tiene que percibir algún tipo de ambiente que le dice estamos mejor que hace 2 meses atrás o 3 meses atrás. ¿Cómo nota, a tu manera de ver, cómo nota en el territorio la gente si es que la situación ha mejorado a favor de la justicia y la civilización, o todavía hay mucho miedo de salir o de hacer algunas cosas, o es la primera cosa que dicen cuando les preguntan cómo está tu región? Bueno, ahí está llena de asaltantes. Bueno, yo creo que hay un poco de ambas cosas, ¿no? Por una parte siento que sí se ha percibido esta reducción de los homicidios, y que es real, porque la estadística no miente en ese sentido, ¿no? Sigue siendo, de acuerdo a la última estadística que salió, se bajaron 6 puntos, de casi un 18% a un 12 y algo, que es harto. Sigue siendo muy alta todavía, ¿no?, en relación a los promedios nacionales y en relación a los años anteriores.
pero de todas maneras se ha reducido harto. Este año también vamos a notar que ya al terminar el primer semestre hay una reducción significativa. Pero de todas maneras, todavía nos queda ese espacio en mi región de que sentimos que no es suficiente lo que se hace. Y digo sentimos porque todos vivimos en Arica, todos los que vivimos en Arica entendemos que la realidad es muy distinta a la de hace años atrás. Yo hay veces que un poco me cuestiono porque comparto con otros gobernadores regionales. Bueno, hoy día hace poquito tuvimos una reunión con la Goretti, que es la Asociación de los Gobernadores Regionales de Chile, nos juntamos con cierta periodicidad, y uno ve cómo en otras regiones quizás los problemas están más bien vinculados a la inversión pública, y cómo se mejora la inversión en otras regiones. Hace unos días atrás salió un titular en el diario regional donde nuestro PIB había sido reducido. Entonces uno dice, bueno, pero nuestro rol principal es que con fondos públicos esto se fortalezca, ¿no? Y el PIB regional contribuye a la inversión pública para que, porque esa inversión pública genera empleo, genera también recursos que van circulando en la región. Pero ¿cómo lo hacemos? Si es que la inversión en general en seguridad son más bien bienes, son vehículos, helicópteros para carabineros, un sistema tecnológico para la Policía de Investigaciones único en Sudamérica, mejoras para que la Gendarmería tenga más elementos para allanar celdas, que han sido, a todo esto solo un paréntesis, un éxito en la región. Hemos incorporado cerca de 1.700 millones de Gendarmería y ha podido hacer casi 1.000 allanamientos de celdas y ha podido encontrar más de 10.000 hallazgos, principalmente armamentos, narcóticos y otros más. Entonces, pero esos son intangibles que no generan inversión pública. Claro. Entonces, hay un retroceso en la inversión porque tenemos que destinar recursos a paliar la seguridad pública, porque tampoco podríamos hacernos los lesos. Es decir, no, aquí en mi región, o sea, está bien, la seguridad pública es de ellos, nosotros no tenemos nada que ver, la inversión pública que siga por acá, y nosotros en realidad damos un paso al costado porque no le podríamos dar la espalda al pueblo que nos eligió. Ahora, hay un punto que tratamos también la otra vez y que, a mi modo de ver, dentro de esta lógica, sobre todo para tu territorio, que es fronterizo, es clave, que es, a ver, esto no se puede hacer solamente con el Estado chileno y las personas que van y entran de otros países. Lo conversamos y dijimos, a ver, ¿qué viabilidad hay de que pueda generarse algún mínimo de coordinación específicamente para el tema de la delincuencia fronteriza? O sea, sí, yo creo que es donde tenemos que avanzar, porque uno pudiese pensar que quizás esto es estacionario, ¿no? Bueno, justo ahora hay una contingencia especial, entonces la frontera se torna más peligrosa. Pero lo que hemos visto es que esto no es algo que se reduzca o que se elimine. La frontera ya tiene esa connotación. Entonces, no pueden existir aún decisiones temporales, como por ejemplo la ley de infraestructura crítica que incorpora militares en la frontera, pero por una cierta cantidad de tiempo, 6 meses. En mi región no va a dejar de ser una región frontera en 6 meses más. Sí. Todo lo contrario, tienen que existir medidas permanentes del Estado para atender esta necesidad. Esa era la lógica de la coordinación con otros países también. Desde luego, y eso es fundamental. ¿Y no ha habido iniciativas en ese sentido? O sea, yo no sé si ha sido suficiente. De hecho, el otro día miraba algunas entrevistas que le hacían a la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, donde indicaba que iban a intentar cierto protocolo con Venezuela a objeto de pedir la extradición de venezolanos hacia Chile en el caso de que cometieran delitos graves, pero la propia Constitución venezolana lo prohíbe la extradición de venezolanos y venezolanas. Entonces uno dice, ¿cómo quizás esta desconexión? Ningún país va a ir en contra de sus propias normativas, y normativas tan importantes como una Constitución. Entonces, claro que hay ahí ciertas discrepancias que no debiesen existir. O sea, ese tipo de dudas respecto de cómo avanzar en mejorar las relaciones no debiese estar. O sea, debiesen existir medidas mucho más profundas que permitan avanzar en los procesos de expulsiones, tanto administrativas como judiciales, y también asumiendo el rol que veíamos en las noticias anteriores respecto de la ley antiterrorista, que se actualiza un poco y asume estas nuevas formas, pero también es necesario hacerlo respecto de temas que están afectando. Eso te voy a preguntar, ¿de qué manera las leyes que atacan este tipo de problemas, desde la ley antiterrorista, porque eventualmente puede pasar también cualquiera con esa lógica,
de qué manera las leyes que tenemos sirven para poder generar una situación de confianza para el Estado de que puede batírselas con esto. Yo creo que es mucho más lento de lo que de lo que está actualmente, ¿no? Hay varias que están desactualizadas, sin dudar. O sea, yo creo, por ejemplo, que si una persona tiene un decreto de expulsión y es expulsada, pero vuelve a ingresar al país, debería considerarse como un delito flagrante y expulsión inmediata. O sea, a lo menos. O sea, de inmediato como está, si reincide exactamente en la misma conducta, debería de inmediato ponerse fuera de la frontera. Porque ya pasó por un proceso de expulsión y reincide. Entonces, claro, no vamos a volver a iniciar un proceso de expulsión que puede durar a su vez mucho tiempo. Entonces, debe existir una mirada que yo espero que al alero de lo que pasó en Cañete con los últimos 3 mártires de Carabineros, que es algo que nos duele a todos como país, y que el Congreso reacciona frente a eso y avanza en mejorar condiciones, que también lo haga en la zona norte de nuestro país. O sea, cuando vemos la migración irregular y los efectos que ha tenido el crimen organizado internacional desde mi región hacia el resto de Chile, las cosas son muy complejas y por eso se requiere una legislación que esté más acorde a este nuevo proceso. O sea, no puede ser que la incertidumbre exista en nuestros tribunales, por ejemplo, respecto de cómo la legislación, entendiendo que la reforma procesal tiene un principio de ser más garantista que el sistema anterior, de qué manera eso tiene una variante diferente cuando se trata de crimen organizado internacional. O sea, entonces tienen que haber condiciones distintas frente a leyes que debiesen atender también ese tipo de necesidades. Ahora, ahí justamente en el punto que tú estás tocando, ¿qué ley faltaría? ¿Qué tipo de medida tú echas de menos o has pedido y no te pescan? Pero básicamente, ¿hay algo que pueda hacer que este equilibrio entre la delincuencia y el resto del país se rompa en el caso de tu territorio? Bueno, yo creo que sí. ¿Qué cosa? Por ejemplo, la primera, que yo creo que es muy necesaria, es que se incorpore una modificación constitucional para que sean las Fuerzas Armadas las que protejan la frontera en tiempos de paz. Creo que son los principales llamados a hacerlo. Si no son las Fuerzas Armadas quienes protejan la frontera, ¿quién más? O en su defecto, si no se toma esa decisión, que se creen policías de fronteras de manera exclusiva. Pero no puede ser que dependa de una renovación de una ley temporal. O sea, no puede ser, ya entiendo que puede ser una medida de urgencia, ¿no? O sea, atendida a la crisis de hoy, esta es la medida que asumimos, ¿no? Pero esa medida es temporal. Entonces, hay cosas que en ese sentido podrían variar. En segundo lugar, me parece apropiado revisar la legislación de expulsiones y sobre todo administrativas y judiciales para que se empiece a legislar de verdad respecto de la manera en cómo eso puede ser más riguroso. Y o sea, nosotros, dices tú, a los ojos de las bandas delincuenciales de América del Sur, somos un país que es blandito. Más allá de ser blando o no blando, que sí, yo creo que no está muy regulado, creo que estos vacíos que se generan hacen propicio para que se instalen desde Chile con estas bandas de crimen organizado internacional. Y es complejo, además, porque nosotros lo advertíamos, bueno, contigo mismo hace unos años atrás, nuestra preocupación de que permeara para el resto del país. Y indicábamos que las fronteras eran altamente complejas, que esta migración que ingresaba a Chile era una migración distinta, que en medio de la ola migratoria ingresaban estas bandas de crimen organizado internacional y que si uno se ponía atajo allá, iba a pasar en todas partes, y así ha estado pasando en el resto de las regiones del país. Entonces, ¿qué más debe pasar? ¿De qué manera más tenemos que aprender para que esta situación tenga una resolución como la que vemos con la ley antiterrorista? Ok, te voy a hacer una pregunta que tiene que ver directamente con algo que tú acabas de señalar, porque hiciste el énfasis en la migración. Y si es que nosotros miramos bandas, por cierto, hay bandas de migrantes o creadas por migrantes y eso no va a ser novedad. Pero el riesgo que tiene hacer el énfasis en la inmigración es que uno empieza a perder de vista su propia delincuencia.
que ha crecido, que aprende y que cabe más veces presa que el extranjero. Y desde ese punto de vista, ¿qué ha pasado con la fisonomía de las bandas locales, históricas, o algunas que a raíz de esto que se ve, bueno, creen que o tienen que aprender o tienen que imitar? Hay mucho de cierto en lo que tú indicas, ¿no? Porque cuando llegan estas bandas locales a los territorios, lo que hacen es tratar de, estas bandas extranjeras a los territorios, es tratar de dominar a las bandas locales. Y la forma de dominación es precisamente eso. Con homicidios, se matan entre ellos, buscan espacios de poder hasta determinar quién es el que domina el territorio o parte de él. Y luego de eso empiezan a integrarse chilenos a estas bandas, porque entienden que la forma en que operan es así, es dominando territorios. Entonces, después uno va a otra etapa, ¿no? Dice, bueno, pero estas bandas de crimen organizado internacional operan también desde las cárceles. Operan también desde dentro o fuera de mi región, o desde dentro o fuera del país, porque tienen una forma organizacional que es muy organizada, valga la redundancia de la palabra. Es muy organizada. Entonces, la respuesta que se da desde el Estado, ¿cuál es? No es la misma organización que se espera o que ellos tienen. Porque si todo estuviera absolutamente coordinado, no existirían los vacíos que actualmente están. Y eso no es responsabilidad solo del Ejecutivo, también del Legislativo, del Poder Judicial y de los otros entes que somos autónomos y que tenemos descentralización en torno a lo que pasa en los municipios, los gobiernos regionales, entre otros más. Entonces, tiene que haber una mirada de Estado mucho mayor a la que actualmente existe. Y por eso es que yo valoro, hace un par de meses atrás, desde Interior tuvimos el primer gabinete integrado entre todos los gobernadores y el Ministerio del Interior, estuvo la ministra Toá, pasó a hablar también el presidente Boric, porque yo asumí y me agradó mucho que ya por fin el Estado empezaba a articular con el máximo de lo que tenía. Me pareció una muy buena oportunidad. Pero bueno, después siempre hay dificultades porque las cosas no avanzan como se debiesen y no tienen los resultados deseados. Pero creo que la respuesta que se debe dar del Estado es que esta forma delictual se enfrente con la misma fuerza. Y esa fuerza es la organización del Estado frente al crimen organizado. ¿Y tú que tienes la posibilidad de conversar, por ejemplo, con carabineros en tu región, con las Fuerzas Armadas en tu región, ellos están dispuestos yo sé que ellos tienen que obedecer porque ese es el esquema de una organización jerarquizada, pero hablando en tranquilo, hay voluntad de pasar a ser el enfrentamiento directo y de alguna manera la guardia chilena de este tipo de bandas en la frontera. Porque yo he escuchado algunos comentarios, no todos sienten que esto puede ser bueno, que van desde, oye, después matamos 2 o 3 personas y nos sacan un juicio y terminamos presos, o esto puede generar una situación también, yo lo he escuchado, una situación donde las bandas empiezan a querer corromper a las organizaciones o amenazar a las organizaciones que van a defender al país. ¿Qué tanto las Fuerzas Armadas, por ejemplo, o Carabineros quieren ser parte de un enfrentamiento más frontal con las bandas? Sabes que yo en mi región valoro el coraje que han tenido. No es fácil tener una región con las características que tiene, que es un ambiente completamente hostil. Pero sin embargo, cada una de las entidades ha hecho un trabajo de inteligencia, muchas veces no tienen los recursos para hacerlo, los buscan. Nosotros dispusimos de recursos regionales para que ellos tuvieran un mejor actuar, han tenido resultados y ¿sabes qué? Y eso a mí me deja tranquilo respecto de la labor que están haciendo. Pudiese ser mejor, por supuesto, pudiese ser más óptima, por supuesto, pudiesen tener mayores capacidades, por supuesto. O sea, y no por eso no va a haber un hurto en mi región, desde luego, ¿no? Pero para enfrentar este tipo de bandas, creo que ellos han asumido un rol de mucha defensa de la región y eso me parece que es valorable. En el caso de Carabineros, han hecho un trabajo que ha sido constante frente a esto, la misma Policía de Investigaciones en la región, con la instalación del sistema AVIS que tienen operativos
completo. El otro día, frente al terminal internacional de buses, tenía un operativo completo desplegado a decenas y decenas de detectives fiscalizando y catastrando a los migrantes que estaban ahí. En 21 de mayo, que es nuestro paseo principal en la región, lo mismo. Copan el paseo 21 de mayo y empiezan a catastrar a los migrantes que están de manera irregular en mi región. Entonces, hay un trabajo que se está haciendo. La misma gendarmería que ha hecho un trabajo extraordinario al atreverse a allanar celdas en la región. Y 1000 operativos en 10 meses me parece que es una cifra que no sé si en otra cárcel del país existe. Con 10.000 hallazgos. No creo que exista en otra parte del país con la tecnología que tienen en mi región aplicada a otra cárcel del país. Entonces, claro está que las cosas empezaron a funcionar desde la institucionalidad. Los aportes que hemos hecho junto al Consejo Regional han sido enormes. Pero bueno, son cosas que hay que seguir avanzando. Vamos a tener que esperar la próxima visita tuya aquí a la región en un par de meses más y vemos si es que ha habido avances, porque básicamente todo esto, independientemente de cómo se soluciona, tiene que tener un correlato muy directo con el ciudadano, que tiene que ver o percibir o sentir que las cosas cambian para mejor. Si no, claramente, no van a tener ustedes apoyo. Por supuesto que sí. Muchas gracias. Que te vaya bien, Fernando.